Hola, ¿qué tal amigos? Buen día, mi nombre es Isel Loría, alumno de la Universidad de Valladolid Yucatán, y a nombre de la asignatura de primeros auxilios, hoy veremos los siguientes temas pertenecientes a la unidad número 3. Como primer término tenemos el botiquín de primeros auxilios. Como sabemos, en nuestra vida cotidiana, día a día estamos expuestos a accidentes, y estos se pueden presentar a cualquier hora del día y en cualquier persona. Y es por ello que la importancia del botiquín de primeros auxilios y lo deben tener todos los servicios que presten algún tipo de necesidad a las personas, tales como restaurantes, cafeterías, cines, empresas o incluso en las escuelas y en nuestros hogares. Debe haber uno. Este se define como un conjunto de materiales, equipo y medicamentos que se utilizan para aplicar los primeros auxilios a una persona que ha sufrido un accidente o una enfermedad repentina. Esto tiene el objetivo principal de ser una opción inicial de atención en las personas que han sufrido un accidente o en el servicio de urgencias antes de que puedan recibir una atención adecuada. Este debe tener las siguientes características. Es que debe ser de fácil transporte, debe tener un fácil acceso, debe tener una cruz roja visible, un peso no excesivo, sin candados que limiten el acceso al contenido que hay en ella y debe tener un listado estricto del contenido. Como es bien sabido, el botiquín de primeros auxilios se utiliza en casos de urgencias y es por lo tanto que debe estar en óptimas condiciones y por ende debe seguir los siguientes cuidados. Una de ellas es que se debe encontrar en un lugar limpio y seco. El instrumental que se encuentre dentro debe estar totalmente limpio y los frascos deben estar cerrados y de preferencia que sean de plástico. Debe tener medicamentos no caducados y el material debe estar ordenado para el fácil acceso a ellos. Y por último hablaremos de la clasificación del botiquín de primeros auxilios. Este se divide en cuatro. El número 1 hace referencia al material seco. En este se pueden encontrar torundas, gasas, compresas, telas adhesivas, abatelenguas. Y en el material líquido, todas las soluciones que se pueden utilizar para la limpieza de heridas, tales como benzal, isodina en espuma, jabón neutro, vaselina, alcohol y agua estéril. El instrumental más utilizado en el botiquín de primeros auxilios se encuentra la tijera recta y de botón, pinza Kelly, pinza de disección sin dientes, termómetro, ligadura de hule y jeringas. Y los medicamentos pues va a depender mucho del propietario del médico. Generalmente se encuentran medicamentos básicos tales como paracetamol, ketorolac, ibuprofeno y cremas para el dolor o para las heridas. En cuanto a este tema, sería todo. A continuación pasaremos con el siguiente que hace referencia a la valoración primaria. La evaluación primaria debe cumplir tres características. La primera es que debe elaborarse de forma ordenada, la segunda de forma exhaustiva y la tercera de manera lógica. Dentro de la evaluación primaria se encuentra la evaluación inmediata y esta hace referencia a aquella evaluación que se determina en un lapso no mayor a 10 segundos, en donde se va a valorar el estado general del paciente, su estado de conciencia, su condición respiratoria y su condición circulatoria. Lo primero que hay que abordar en la atención del paciente es determinar su estado de conciencia y una forma rápida y fácil de hacerlo es a través de la mnemotecnia ABDN o en su caso en algunas veces ABDI, en donde la A hace referencia a que el paciente está alerta, está despierto y responde adecuadamente a cualquier estímulo externo. La B, el paciente no está alerta pero es capaz de responder a estímulos verbales cuando se le habla. La D solamente responde a estímulos dolorosos y la N, o en su caso algunas veces la I, hace referencia a que el paciente no responde y por lo tanto está inconsciente. Una vez valorado el estado de conciencia procederemos a realizar el ABC. Algo que hay que tener en cuenta es que el ABC debe realizarse de esa forma, empezando con A y B, que hace referencia al patrón respiratorio y la circulación. Nunca debe saltarse una y debido a que están predispuestas a las funciones vitales del cuerpo. La A hace referencia a la apertura de la vía aérea. En este caso se va a tratar de abrir y mantener permeable la vía aérea. Hay que tener mucho cuidado porque generalmente las personas van a estar inconscientes y por lo tanto no van a poder mantener su vía aérea abierta y por lo que vamos a recurrir a ciertas maniobras. Una de ellas es la maniobra frente-mentón,
la subluxación mandibular y la triple maniobra modificada que vendría siendo esta. La B hace referencia a la ventilación, es decir, al patrón respiratorio. En este se va a valorar si el patrón respiratorio es normal y si en dado caso no fuera así, se buscarán las posibles causas para actuar sobre ellas y se van a utilizar 4 maniobras: la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Aunque de igual forma en la mnemotecnia voz se puede utilizar la mnemotecnia voz, que esta es ver, oír y sentir. ¿Qué se va a ver? El pecho del paciente. Se va a oír la respiración y se va a sentir el aire que sale a través de la boca o la nariz. Y por último pasamos a la C, que hace referencia al patrón circulatorio o el control de hemorragias. En este caso se va a comprobar si se está consiguiendo una buena perfusión de sangre a los tejidos del cuerpo. En eso se pueden utilizar 3 aspectos. La regla de los pulsos hace referencia a la tensión arterial sistólica mínima que se necesita para que todo el cuerpo entero pueda ser perfundido. Y para ello se deben localizar los 3 pulsos: el pulso radial, el pulso femoral y el pulso carotidio. En el caso del pulso radial, la TA sistólica mínima que se necesita es de 70 a 80 miligramos de mercurio, en el femoral de 60 a 70 y en el carotidio de 50 a 60. El relleno capilar hace referencia a la presión en el lecho angular y vamos a contar en cuántos segundos el dedo regresa a su color normal. Y en cuanto a la piel y mucosa, los aspectos que hay que evaluar es el color, la temperatura y la humedad, puesto que estos son factores que nos van a determinar si hay una buena circulación o no. En cuanto al color, pues obviamente si el paciente está morado o en su caso sea cianosis en su término médico, pues va a determinar que no hay una buena perfusión y por ende está sufriendo una hipoxia o una hipoxemia según sea el caso.